Seguimos en su programa Noche para Todos junto al ingeniero Eduardo Vintimilla. Coméntenos, Eduardo, ¿de qué vamos a hablar ahora? Gracias, Paul. En este programa vamos a hablar sobre los bonsáis y sobre sus podas en los diferentes estilos de bonsái. Entonces, atentos los amantes de la naturaleza y de todas las plantas. Compañía Méndez Vintimilla, enderezado de chasis y de compactos para todo tipo de vehículos. Si le chocaron su automóvil, no se preocupe. Aquí está Compañía Méndez Vintimilla en Ricaurte 4 esquinas, Molino Pamba, junto a la subestación de la empresa eléctrica. Maderas Valdés, los especialistas en la madera, las mejores maderas para acabados, en Totoracocha, en la avenida Los Andes 553 y Cajas. Ahora sí, Eduardo, coméntanos, ¿qué son los bonsáis? Bueno, los bonsáis son árboles reducidos a vivir en una maceta, ¿no? El origen del bonsái es en la China. Empezó con el nombre de Penjing, luego fue heredado por los japoneses, quienes le hicieron algunos cambios basados en la filosofía Zen, inclinados hacia el minimalismo, y ellos introdujeron el nuevo término bonsái, que significa planta en maceta, básicamente. Sobre estas plantas en maceta, ¿cómo se puede hacer uno que tiene en la casa? ¿Cómo son los cuidados básicos para un bonsái? Bueno, primero que nada hay que tener una gran afición hacia la naturaleza y hacia este arte de los bonsáis. Entonces, bueno, luego de eso los tips más importantes sería uno de ellos, el riego. El riego tiene que ser diario. Al estar los árboles reducidos a un espacio tan pequeño como una maceta, los árboles por su naturaleza ellos buscan agua en la profundidad que la necesiten, ¿no? Pero al estar en una maceta ellos están reducidos su espacio y necesitan ese recurso hídrico diariamente. Entonces uno tiene que proveerles de agua todos los días o mantenerles la tierra húmeda. Acerca del agua, precisamente, ¿cómo se sabe el nivel correcto de humedad que se debe dar a la planta del bonsái, digamos? Ya. Bueno, es como la mayoría de plantas, hay que mantenerles en un nivel que se llama capacidad de campo. Simplemente hay que saber que la tierra esté húmeda, nada más, que la tierra esté húmeda, no encharcar el sustrato a la tierra, ni tampoco dejarle secar. Hay que mantenerle en humedad y eso es todo. Sobre el abono, en cambio, ¿la tierra de qué nomás debe componerse para la buena salud de un bonsái? Bueno, el sustrato que se utiliza básicamente tiene que ser tierra de origen mineral u orgánico, pero con esas dos mezclas. Sí, si es que es una tierra de origen mineral, tiene que tener aportes de nutrientes orgánicos y tiene que ser una tierra bien balanceada. Dependiendo de la variedad del árbol que vayamos a cultivar, la tierra requiere ser más ácida o más alcalina. Entonces, esto de subir o bajar el pH va a depender de la variedad de árbol que vayamos a cultivar. Por ejemplo, las coníferas, estas de aquí son de tierras más ácidas, entonces tiene que ser un pH más bajo. Las latifolias, como por ejemplo tenemos aquí es un fresno o una eugenia que está por allá, tienen que tener una tierra un poquito más alcalina, entonces hay que subirle un poquito el pH. ¿Podemos explicar un poquito esto del pH para la gente que nos entienda, digamos? Sí, bueno, ya el pH es una unidad de medida que significa potencial hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando tiende hacia la acidez tienen pHs bajos y cuando tiende hacia la alcalinidad tiene pHs altos. Un pH neutro sería un pH medio, que por ejemplo al hablar del suelo está en un promedio de 5.5. Entonces sobre eso, por ejemplo, un pH 7 es un pH alcalino y bajo es un pH 2 o 3 es un pH muy ácido. ¿Sí? Entonces de eso depende también el desarrollo de la planta según la planta que se vaya a cultivar. ¿Qué se debe hacer para precisamente a una planta de fresno, de eugenia o de ciprés convertirla en bonsái? ¿Cuál es un pequeño secreto, si nos puedes adelantar algo, Eduardo? Sí, claro, bueno. Primero que nada, yo creo que una de las cosas más importantes es tener amor hacia las plantas, amor hacia los árboles y tener mucha observación, ser un observador y un integrador. Si uno ha observado plantas en su estado natural, trata de replicar o de tender hacia eso, ¿no? De tender hacia que la planta no tenga una forma forzada, sino más bien a que tenga una forma natural según la arquitectura del mismo árbol.
También hay que basarse un poco en principios de estilos de árbol, o sea, dentro del concepto de bonsái. Los japoneses en su trayectoria con los bonsáis han desarrollado algunos estilos marcados de árbol. Por ejemplo, hay el estilo Chokan, que es un árbol de tronco recto, simplemente, ¿no? Un tronco recto y forma formal. Hay troncos Moyogi, troncos, por ejemplo, esta forma de aquí, como se le ve en la Eugenia, esta técnica se llama Hokitsukuri, que significa escoba. Es una técnica bastante simple en la que se trata de tender con un tronco recto y todas las ramas hacia un lugar, o sea, las ramas bifurcadas hacia el mismo lugar, y con lo que tenemos una copa normalmente redonda. Por ejemplo, está de poda, estos brotes de acá, pero tenemos una copa redonda. Este es el estilo Hokitsukuri. Hay otros estilos como Fukinagashi, que significa planta azotada por el viento. Bueno, y una serie de estilos más que habría que estudiarlos pausadamente. Sin lugar a dudas, estamos desde Jardinage mostrándoles los bonsáis con el ingeniero Eduardo Vintimilla. Coméntenos ahora sobre la poda, cómo se debe hacer la misma, cuáles son las recomendaciones que usted nos ayudaría a toda la gente que tiene este tipo de plantas, los bonsáis. Sí, bueno, lo más importante en un bonsái es el tronco, ¿sí? Y aparte de eso, lo más importante es saber que menos es más. En los bonsáis, que son figuras minimalistas, menos es más. Entonces, el minimalismo parte de esto, de que para decorar algo, en el caso de esto de podar una planta, no vamos a aportar cosas, sino más bien las vamos a quitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hemos elegido un ciprés que está listo para la poda, porque es una planta que ha pasado algunos años en una funda como planta de vivero. Yo le he hecho podas básicas y hace poco tiempo lo he trasplantado a una maceta haciendo su respectiva poda de raíz, pero es una planta que tiene demasiado follaje. Entonces vamos a ver ahí que cuando vamos a podar vamos a resaltar el tronco, que es la parte más importante del bonsái, y vamos a quitar los elementos que le están sobrando. Con eso vamos a obtener una belleza armónica y simple, basada en el minimalismo y en las técnicas de bonsái. Entonces, Eduardo, ¿nos puedes comentar cómo le vamos a hacer una poda? ¿Cuál es la recomendación exacta? ¿Cuándo podar? ¿Por dónde podar? ¿Qué se debe hacer para no maltratar a la planta? A ver, bueno, hemos cogido esta planta, hemos seleccionado esta plantita, que es un ciprés. La especie es Cupressus macrocarpa. Este ciprés, como les contaba, ha tenido mucho tiempo ya de crecimiento en un vivero. Hay varias formas de seleccionar un bonsái. Una de ellas es comprar arbolitos que están destinados para crecer en un vivero y darles el tratamiento necesario para que sea un bonsái. Este es el caso de ¿no? Este árbol yo lo compré, lo adquirí en un vivero y me pareció que tenía una buena forma, un buen ancho de tronco, una buena estructura, y lo vamos a podar por primera vez. O sea, pasó un tiempo en el que le tuve en su funda que viene normalmente de los viveros. Luego de eso, cuando he considerado necesario, le hice una poda de raíces y ya le pasé a una maceta. Le he cultivado ya algún tiempito en esta maceta, puede ser unos 2 meses más o menos, y ahora creo que es el momento para hacer la poda. Una de las cosas más importantes es que hay que tener paciencia. Las cosas con los bonsáis son obras de arte sin terminarse. Nunca se termina. Un árbol, un bonsái, tiene la longevidad de su árbol normal. Hay especies como las coníferas que viven 300, 400 años, otras 200, otras 500. Hay árboles milenarios. Hay especies como los olivos, por ejemplo, que son muy longevos, que hay árboles de más de 2000 años. Entonces, son obras de arte sin terminarse. Entonces, hay que tener paciencia. No hay que apresurarse por terminar o por tenerle al bonsái listo, sino ir haciendo las cosas poco a poco. Esta es la primera poda que le voy a hacer, y lo que les decía, lo más importante en un bonsái es su tronco. Como ven, este tiene un tronco
importante, bien desarrollado, grueso, que nos muestra que el árbol debe tener una vejez mayor a unos 6 años. Yo diría que este árbol puede tener unos 8 años más o menos. Estoy viéndole ahorita por la parte posterior y yo le he elegido a esta como la parte frontal. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de ramas y follaje. Pero eso es algo también importante en los bonsáis. Uno tiene que elegir como una cara del bonsái, ¿sí? A los bonsáis hay que pensarles en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones como lo son, sino hay que pensar que fuera como si fuera una fotografía, cómo se le va a ver de frente, ¿sí? Entonces uno elige un ángulo, un lugar que va a ser el frente del bonsái. Tendríamos que ver la mejor imagen, o sea, exacto, la cara de presentación para que se le vea más simpática. Como les mostraba, por ejemplo, en este lado está más listo, digamos, porque tiene el tronco despejado. Pero a mí me parece que por la inclinación que tiene, debería esta parte ser el frente del bonsái. Pero esta parte está muy congestionada y no deja ver el tronco. Entonces lo que vamos a hacer es podas. Primero que nada podemos empezar por unas podas sencillas en la parte baja de las ramas. Pudiéramos hacer algo más apresurado como cortar toda la rama, pero eso lo vamos a hacer con un poco de criterio y decisión. Yo le veo este arbolito de aquí, como ustedes lo pueden ver, tiene muchas ramas. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 ramas grandes y bien pronunciadas. Estas ramas están congestionando la visibilidad, el exceso de follaje hace que no haya circulación de aire aquí y eso puede enfermar a un árbol también. Entonces, lo que les mostré de esta poda de las partes bajas es importante, pero en este caso yo sí le voy a cortar a esta rama principal. Para tener acceso a esta rama principal voy a tener que primero cortar esta rama lateral que tampoco la quiero utilizar. Eduardo, un buen podador sí debe andar por las ramas entonces. Claro que sí. Bueno, hay veces que cuando se hace una poda de un árbol es preferible empezarlo desde abajo. Y no solamente para un bonsái, sino para un frutal o para cualquier árbol que uno quiera podar, porque va a ahorrar tiempo. En el caso del bonsái, lo que menos nos importa es el tiempo, porque queremos que perdure en el tiempo y que dure muchos años. Sí, en el mismo tamaño. Exacto, que sí, y es un árbol al cual le vamos a dar todo nuestro afecto, aprecio, porque es una planta con la que vamos a tener intimidad diaria. Vamos a regarle diariamente, vamos a cuidarle diariamente, podarle, fertilizarle, cambiarle de tierra, etcétera. Entonces uno llega a tener un vínculo muy cercano con un bonsái. Entonces no nos importa el tiempo, nos podemos demorar el tiempo que sea, pero sí vamos a tratar de hacer las cosas un poco concretas. Por ejemplo, esta rama de aquí es una rama muy bonita, pero que nos está obstaculizando la visión central del árbol. Lo que podríamos hacer es dejarle las ramas laterales para que tenga una forma un poco abierta. Vamos a podar esta rama de aquí. Simplemente lo que se hace es con firmeza y con una herramienta adecuada y fina hacer un corte. Un solo corte el que se le hace. Si es que nos quedan un pedacito de madera que se llama tocón, lo que se hace es utilizar una herramienta que el amigo dice que se llama tenaza, yo le conozco como destoconador para árboles, en los que esto a manera de un corta uñas llega más adentro y elimina las partes internas del tocón del árbol. Hasta ahorita sin esa rama podemos ver que tiene una forma ya un poco más definida. Además de haber ganado luz, como dices. Ganamos luz, ganamos espacio, ganamos un poco de presencia. Estas ramas pequeñas, por ejemplo, no nos van a interesar mucho. Nos vamos a volar. Yo pensaba dejarle a esta rama que continúa desde el tronco principal como una sola forma, porque esta sí se les ve como ramas colaterales, pues, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que tener claro cuál es el estilo que le quiere dar al bonsái que se está trabajando. En este caso, como tiene un tronco inclinado y yo pretendería dejarle a esta rama que continúa desde el tronco central y también es inclinada, pudiera ser que el árbol tenga un estilo que se llama mouyogi o tronco inclinado. ¿Sí? Voy a eliminar esta rama de acá. Nos quedó ya esta rama de acá. Ahora,
Otra cosa más, cuando uno no está tan decidido qué es lo que va a hacer con el árbol, le puede dejar ahí. Por ejemplo, yo pudiera dejarle ahí la poda, si es que no me siento confiado y seguro de qué es lo que estoy haciendo, le dejo ahí y posteriormente tendré la inspiración o se me vendrá la forma que debe tener el bonsái. Como les digo, es un cuidado diario, íntimo con el árbol, entonces uno le va conociendo hasta el carácter al árbol, ¿sí? Que es muy importante. Ahora, por ejemplo, estas ramas de acá, ahora vamos a trabajar por la parte superior. Se las ve muy largas. Sí, es una rama demasiado larga, uno no quiere que el árbol sea tan grande. Entonces le voy a cortar, siempre se le corta junto a un nudo o meristemo apical que se llama, que es donde empieza una rama. Esta de aquí también le vamos a volar. Porque está muy grande. Vamos a cortarles estas puntas de acá. Es verdad, Eduardo, que alguien que va a podar también debe tener una buena mano, o sea, una energía bien positiva para la planta. ¿Es cierto aquello? Yo creo que la buena mano consiste en varias cosas. Una, tener un conocimiento de qué es lo que se está haciendo. De la manera que se lo haya adquirido, no importa, pero tener conocimiento. Estar un poco seguro de lo que se va a hacer. Y también en segundo plano, pero también es muy importante, tener una buena herramienta, una herramienta fina. Porque si es que las tijeras no están finas, están motolas, vamos a hacer un mal corte y eso va a producir enfermedad en el árbol, va a dejar... Como estarle hiriendo a la planta. Exacto, sí, no se le hace un buen corte. Por ejemplo, ahí ya tiene bastante forma el árbol. Si es que retomaríamos la toma anterior de cómo estaba anteriormente, claro que tenemos pena de haber volado estas ramas interesantes, pero ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no perder este material genético. Bueno, ahorita yo creo que no le voy a deformar más al árbol, le voy a mantener lo que tiene, pero simplemente le voy a eliminar cosas que están de más. Por ejemplo, esta rama de aquí yo le veo que obstaculiza mucho, le vamos a dar una limpieza de brotes nuevos, de brotes pequeños. Tenemos una rama posterior que no está haciendo nada, no nos favorece a la forma del árbol. Vamos a eliminar estos brotes pequeños. Va ganando una forma bastante llamativa, se le ve como, si bien es cierto, el bonsái se caracteriza por ser pequeño, pero se le ve como un árbol grande, antiguo, exacto, en general, con sí, ese tipo de tronco grueso. Por eso es que es muy importante el tronco, es lo más importante en el bonsái. El tronco nos demuestra la vejez del árbol, ¿sí? Entonces vamos a trabajar por ese sentido. Eliminamos estos brotes nuevos para dar un poco más de visibilidad a las ramas también y al tronco. Mientras Eduardo poda, nosotros hemos podido aprender mucho aquí sobre los bonsáis en jardinage. ¿Sabes, Eduardo, qué le dice un jardinero a otro jardinero? ¿Qué le dice? Seamos felices mientras podamos. ¿Qué haces con estas ramas? Aparentemente quedaron ya inútiles. La lógica diría que tendríamos que botarlas ya a la basura o quizás hacer algo de abono en el terreno para que se descomponga. Pero Eduardo nos tiene unas recomendaciones muy llamativas. Sí. Bueno, luego de hacer una poda de un bonsái, tenemos material genético como este, que son ramas gruesitas que nos pudieran servir para futuros árboles. Entonces yo no las desecho a la basura, sino lo que hago es hacerles una ligera poda como esto que voy a hacer en este momento, por ejemplo, dependiendo de la especie. Por ejemplo, en las coníferas como esta se las puede dejar con algo de follaje y luego se las sumerge en hormonas de enraizamiento que son auxinas y giberelinas, y les hago nuevas plantas como estas de aquí, por ejemplo, que fueron restos de una poda de un junípero japonés, ramas muy importantes que a mi criterio era necesario podarlas en un momento, pero no quería deshacerme de ellas. Como ven, son ramas gruesas. En este caso, para tener una planta de este tamaño a partir de una semilla deberíamos tenerla la planta más de 5 años.
Entonces lo que estoy haciendo con estos esquejes, con estas ramitas que estamos sacando, es ganar tiempo. Con esto lo vamos a enraizar igual que estos de aquí, y vamos en un futuro a tener nuevos bonsáis, nuevas plantitas con estos esquejes. Son ideas bastante originales y llamativas del ingeniero Eduardo Vintimilla aquí en Jardinage. Recuerden, si ustedes quieren no solo este tipo de arreglos, de técnicas para el bonsái, sino también decorar su casa, sus jardines, pues los jardines tan llamativos, los jardines verticales, ¿no? Sí, y todo claro, aquello sí. lo pueden hacer aquí en Jardinage, un llamado para que la gente venga a tu local. Gracias por la cuña. Sí, amigos, están bienvenidos a mi local. Está ubicado en la avenida 27 de febrero y avenida Solano, frente al Colegio Bilingüe. Bueno, tenemos un vivero con una selección de plantas, y aparte de eso hacemos diseño de jardines. También construimos jardines verticales y todo lo referente a la jardinería, plantas de interior, macetas, etc. Eduardo, ¿cualquier planta puede servir para convertirla en bonsái? Bueno, normalmente se utilizan especies arbóreas o arbustivas que tengan troncos leñosos. O sea, las especies herbáceas no nos van a servir para bonsái. Hablemos de, por ejemplo, que puedo decir una menta, cosas así, son plantas que no nos van a servir para un bonsái porque son hierbas, son plantas muy suaves. Pero de ahí cualquier especie arbustiva o arbórea podemos convertirla en un bonsái. Por ejemplo, a nuestros amigos que les gustaría un capulí, ¿se le puede hacer? Claro que sí, claro, es un árbol, entonces lo podemos hacer. No hay complejidad en cuanto a la variedad, por ejemplo, un capulí, un ciprés, una naranja, ¿se los puede hacer fácilmente bonsái? ¿O hay ciertas especies, variedades de plantas que son más reacias a hacerse bonsái por ciertos problemas, digamos así? Yo creo que dentro de todas las variedades de árboles y plantas, cada uno es diferente. O sea, no porque vamos a tratar un ciprés, como en este caso todos los cipreses son iguales, no son así. Cada ciprés es diferente, cada planta es diferente. Entonces uno tiene que ir viendo la forma que tiene, interpretándole. Bueno, hay algo que se llama la arquitectura del árbol y de la planta, ¿no? Entonces eso sí viene con la especie. Por ejemplo, ustedes saben que los pinos, los cipreses tienen una forma normalmente piramidal, y eso hay que tratar en lo más básico de respetar, para no tener un fracaso, algo demasiado grotesco. Pero respetando eso, yo creo que cada árbol es diferente. Sobre el diseño, Eduardo, ¿tú cómo te consideras en cuanto al diseño precisamente de los bonsáis? ¿Eres medio caprichoso para darle la forma, o se te ocurre algo y más o menos, o ya tienes preestablecido quizás de alguna manera? No tengo muy preestablecido porque, como te digo, cada árbol es diferente. Hay variedades en las que se presta, o incluso árboles de justamente la forma del árbol, porque yo muchas veces, por ejemplo, quiero árboles de la naturaleza, trato de sacar árboles atrofiados que los encuentro en estado joven, pero con un tronquito un poco grueso, pero entonces ahí tengo que aprovechar la forma que ya tiene originalmente, o incluso consiguiéndolo en un vivero o sembrándolo de semilla. El árbol va a tener una forma personal, digamos, de cada árbol. Entonces yo la complejidad le veo en absolutamente todos. Hay estilos que son un poco más fáciles, más bien, como por ejemplo el que veíamos hace un momento, ese redondo que se llama Hokitsukuri. El Hokitsukuri es la técnica de bonsái para los que tienen miedo, en realidad. Si tienes miedo, si estás empezando a hacer bonsáis, lo mejor es tener esos árboles, porque no hay que intervenir mucho en la poda, sino simplemente se poda la zona apical, la parte de arriba, y se le da una forma redonda. Entonces eso es, digamos, que el estilo más fácil. Yo, personalmente, es el que menos me gusta de todos los estilos de bonsái. Es el más simple, pues, ¿no? Sí, pero hay árboles muy bien logrados en esa técnica Hokitsukuri. Entonces nada está, digamos que nada es preestablecido. Eduardo, se me ocurre algo. A una planta tipo bonsái, ¿se le puede ingestar o previamente tiene que estar ingestada para luego hacerle bonsái? No sé si se podrá hacer esta circunstancia. Claro que le puedes injertar. Se puede injertar, pero normalmente un injerto, ¿cuál es el objetivo de un injerto? Por ejemplo, si tú quieres una variedad buena de aguacates, se me ocurre, y esa variedad es susceptible a los suelos, al clima que tenemos aquí, lo que se hace es utilizar un patrón o una planta de un aguacate nativo.
¿sí? Para utilizarle como patrón o como la base del injerto, como porta injertos. Entonces esa base, digamos, del aguacate nativo, por ejemplo en la zona de Paute tenemos ese aguacate pequeñito, negro, que es rico pero no es muy productivo y no es comercial tampoco su fruto, pero en cambio está adaptado a nuestros suelos y a nuestros climas. Entonces utilizamos ese aguacate como patrón o como porta injertos. Dejamos que la plantita se desarrolle, luego de eso le cortamos y en eso sí ponemos un injerto, una ramilla de una variedad buena, ¿sí? Entonces en el bonsai no le veo mucho el sentido, porque el sentido del bonsai no es productivo, sino es más bien un poco ornamental y filosófica incluso. Entonces sí, yo no he hecho y no sé si es que lo haya, puede haber. Pero, por ejemplo, lo que queremos en un bonsai es que si es que tenemos un bonsai de frutales, es que los frutos sean pequeños. Entonces, si injertamos una variedad, porque es una variedad buena, digamos, una variedad con frutos más grandes, vamos a tener frutos más grandes en el bonsai y eso no queremos. Claro. Entonces, sí, no le veo mucho el objetivo, pero puede haber, no sé. En conclusión, Eduardo, ¿qué podemos haber aprendido ya haciendo una síntesis de todo esto para que nuestros amigos saquen más a limpio todas las ideas que tú has ido mostrando en esto de los bonsáis? Sí, bueno, mira, lo que hemos hecho es reducirle al árbol a la mitad o menos de la mitad de lo que era originalmente, pero lo que hemos hecho es darle ya una forma, una estructura. Mantenemos este tronco que realza su antigüedad, mantenemos algunas ramas que posiblemente en el futuro sean podadas, eso ni siquiera lo sé en este momento. Puede ser que no, que sí, pero vamos a esperar algunos años, tal vez incluso, si es que es necesario, para saber cuál es el comportamiento de estas ramas. Ahora lo que hemos hecho es liberarle de toda esta zona que obstaculizaba la visualización de la parte más importante, que era el tronco y las ramas principales. Tenemos ya una forma en el árbol, le hemos eliminado las partes, las puntas del árbol, porque no queremos que sea muy alto, sino más bien pequeño. Mantenemos un tronco inclinado y vamos a esperar con paciencia a ver cómo se desarrolla el árbol y cómo le seguimos podando y cuidando. Así es, pues en el segmento En el Jardín hemos aprendido aquí en Jardinage sobre la poda de los bonsáis y algo más de ciertos secretos gracias al ingeniero Eduardo Vintimilla. Nosotros estamos con Pastelería Marcelito, las mejores tortas para todo evento social son los mejores. Recuerde sus diseños exclusivos. Pastelería Marcelito en Totoracocha, en la avenida Cordillera y Alcoquiro esquina, y también en la Feria Libre, diagonal a la Clínica Humanitaria. Tu Aroma, productos químicos para el hogar, para la oficina y para su automóvil, en la Vega Muñoz y Manuel Vega. Ahí está la ingeniera Bernarda Ávila. Son fabricantes, recuerden, ventas al por mayor y menor en Tu Aroma.